Hoy lo que se llaman medidas de posición no centrales. Estuvimos analizando en una de las clases las medidas de tendencia central, que son la media, la mediana y la muda. Cuando hablamos de medidas de tendencia central, se refiere a datos que están posicionados en el centro de nuestra distribución de datos. En este caso ocurre lo contrario. Por ejemplo, si nosotros tenemos una distribución de datos como esta, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que cada dato ocupa cierta posición. Por ejemplo, aquí tenemos 2, 4, 6, 7 datos. Este 2 que tenemos aquí es el dato central. Divide al 50% de los datos en datos menores y el 50% de los datos en datos mayores o valores mayores. Ahora, puede darse el caso de que tenemos este valor que no es una posición central, o este valor que tampoco es una posición central. Entonces, cuando hablamos de medidas de posición no centrales, entonces nos estamos refiriendo a estos valores que no están en el centro de nuestra distribución de datos. Y así como tenemos tres medidas de tendencia central, las medidas de posición no centrales son tres. En primer lugar, tenemos a los cuartiles, que divide al total de datos en 4 tramos iguales. Si nosotros tenemos nuestra distribución de datos, el total de nuestros datos representa el 100%. Entonces los cuartiles en realidad divide al total de datos en 25%, 50%, 75% y 100%. Entonces el total de nuestros datos representa el 100% y los cuartiles divide al 100% en 4 tramos iguales. Después tenemos a los deciles. Los deciles dividen al 100% de los datos en 10 partes iguales. 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. Y así sucesivamente. Y después tenemos a los percentiles. Los percentiles dividen al 100% de los datos en 100 partes iguales. 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 30%, 50%, 57%, 60%, hasta llegar al 100%. Estas medidas de posición no centrales tienen cada una de ellas una respectiva fórmula. Tenemos 4 cuartiles, entonces hay 4 fórmulas para los cuartiles. Tenemos 10 deciles, entonces hay 10 fórmulas para los deciles. Y tenemos 100 percentiles, entonces tenemos 100 fórmulas para los percentiles, que en realidad siguen un mecanismo bastante parecido. Vamos a recordar la fórmula de la mediana. La fórmula de la mediana era límite real inferior más n sobre 2 menos la frecuencia acumulada anterior por la amplitud dividido la frecuencia de la mediana. Esta fórmula también es la que se utiliza para las medidas de posición no centrales. Solamente que tenemos una pequeña variación. ¿Cuál es la pequeña variación? En esta primera parte que tenemos n sobre 2. Por ejemplo, si nosotros queremos un cuartil, uno de los cuartiles, son 4, vamos a hacer n, pero no dividido 2, dividido 4, porque se trata de cuartiles. Si yo quiero el primer cuartil, va a ser 1 por n dividido 4. Si yo quiero el segundo cuartil, va a ser 2 por n dividido 2. Si yo quiero el tercer cuartil, va a ser 3 por n dividido 4. Y así sucesivamente para los cuartiles. Si yo quiero un decil, ya no va a ser dividido 4, va a ser dividido 10, porque son deciles. Si yo quiero el quinto decil, entonces va a ser 5 por n dividido 10. Si yo quiero el séptimo decil, va a ser 7 por n dividido 10. Si yo quiero el noveno decil, va a ser 9 por n dividido 10. Y así sucesivamente. Si yo necesito un percentil, ya no va a ser dividido 10,
sino va a ser dividido 100. Si yo quiero el percentil 35, va a ser 35 por n dividido 100. Si yo quiero el percentil 62, va a ser 62 por n dividido 100. Y así sucesivamente. Entonces, en realidad, aquí tenemos los cuartiles, que son 4. Y los cuartiles se simbolizan por la letra Q. Tenemos Q1, Q2, Q3, Q4. Los deciles son de 1, de 2, de 3 hasta de 10. Y luego tenemos los percentiles, que se simbolizan por P. P1, P2, P3 y así sucesivamente hasta P100 o el percentil número 100. Entonces vamos a analizar aquí un ejemplo. Dice, el salario de 60 empleados está representado en el siguiente cuadro. Aquí tenemos los salarios que están en dólares y tenemos sus respectivas frecuencias. Necesitamos 2 columnas para hallar las medidas de posición no centrales. Necesitamos los límites reales y las frecuencias acumuladas. ¿Qué eran los límites reales? A los inferiores le restamos 0,5 y a los superiores le sumamos 0,5. Entonces sería 50 menos 0,5, 49,5. 59 más 0,5, 59,5. Este 59,5 se repite aquí. 69 más 0,5 va a ser 69,5. Aquí se va a repetir el 69,5. 79 más 0,5, 79,5. Aquí también 79,5. Y 89,5, que se va a repetir también aquí. Y el 99 más 0,5 va a ser 99,5. Las frecuencias acumuladas eran partir de la primera frecuencia acumulada e ir sumándole los siguientes. Entonces acá tenemos 8 más 10, 18, 18 más 16, 34, 34 más 14, 48 y 48 más 12, 60, que concuerda plenamente con la última, mejor dicho, con la sumatoria de nuestras frecuencias o el total de nuestra muestra. Voy a hallar uno de los cuartiles, un percentil y un decil para que podamos tener un ejemplo de cada uno. Pero en realidad cada ejercicio es diferente. Les puede pedir todos los cuartiles, o un decil, o 2 deciles, o así sucesivamente. Vamos a hallar, por ejemplo, el cuartil número 3. Voy a hallar Q3. ¿Cuál es la fórmula que voy a usar? Límite real inferior más, como yo quiero el cuartil, va a ser, en este caso cuartil número 3, va a ser 3 por n dividido 4. Menos la frecuencia acumulada anterior por la amplitud dividido la frecuencia del cuartil número 3. Solamente en esta parte tenemos la variación. Y para ello tenemos que hacer un cálculo auxiliar, así como hicimos con la mediana. ¿Qué tenemos que calcular? 3 por n dividido 4, que sería 3 por 60 dividido 4. Entonces aquí tenemos 3 por 60 dividido 4. Queda como resultado 45. Entre mis frecuencias acumuladas voy a buscar dónde se encuentra mi 45, dónde está contenido mi 45. En este caso, en este intervalo. Entonces vamos a trabajar exclusivamente con este intervalo, así tal cual como lo hicimos con la mediana. Es el mismo procedimiento. Entonces acá tenemos Q3, que va a ser igual al límite real inferior en ese intervalo, que es 79,5, más este cálculo que ya lo hicimos aquí, que es 45, menos la frecuencia acumulada anterior, que es el 34, por la amplitud. ¿Cuántos datos tenemos en este intervalo? Tenemos 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 10 datos en total en ese intervalo. Entonces dividido 10 por la frecuencia absoluta, que es 14. En este caso es 79,5 más, efectuamos el paréntesis. Tenemos aquí 45 menos 34, que es 11, por 10 dividido 14. Ya voy a efectuar todo este cálculo. Y el resultado aquí es 7,86. Sumamos y tenemos 79,5 más 7,86. Y aquí tenemos
el resultado del cuartil número 3, que es 87,36. Igual que las medidas de tendencia central, esto también se interpreta. ¿Y cómo se interpreta? Este es el cuartil número 3. Y el cuartil tienen que tener en cuenta que es 25%, 50%, 75% y 100%. Entonces aquí lo que queremos decir es que cuartil 3, este es el 75%. El 75% de los datos se encuentra por debajo de 87,36 y el 25% restante por encima. Porque recuerden que la suma de nuestros porcentajes siempre debe ser 100%. Por eso es que en la mediana decimos 50 y 50, porque 50 más 50 da 100. Solo que la mediana divide el total de tramos en 50%, mitad y mitad. Ese es el cuartil número 3. Podemos hallar también, por ejemplo, el decil número 7. Voy a hallar el decil número 7 y su fórmula sería límite real inferior más, en vez de 3n sobre 4, voy a poner acá 7 por n, y en este caso es decil dividido 10, menos la frecuencia acumulada anterior por la amplitud dividido la frecuencia del decil, la frecuencia absoluta. Hago de vuelta mi cálculo auxiliar. ¿Qué voy a hacer de cálculo auxiliar? 7 por n dividido 10. O sea, sería 7 por 60 dividido 10. Esto puedo simplificar, queda 6. 7 por 6 da 42. Y vuelvo a hacer el mismo procedimiento que hice en el ejercicio anterior. Voy a buscar en cuál de mis frecuencias acumuladas está contenido el 42. Nuevamente está contenido en ese intervalo, o sea que vamos a trabajar en el mismo intervalo del anterior. Entonces aquí tendremos decil número 7 igual a límite real inferior en ese intervalo 79,5 más este cálculo que ya lo hicimos y es 42 menos la frecuencia acumulada anterior que es 34 por la amplitud que es 10 y la frecuencia que es 14. Siempre se efectúa esta primera parte, ¿verdad? Entonces tenemos 79,5 más el paréntesis y tenemos ahí 42 menos 34 dividido 10 por, aquí tendría que ser 42 menos 34 por 10 dividido 14. Y el resultado sería 5,71. Y sumamos. Recuerden siempre redondear también los resultados. 79,5 más 5,71 y tenemos de resultado 85,21. También tiene su interpretación. Aquí que estamos trabajando el decil número 7. Entonces, ¿cómo sería la interpretación? Decimos, el 70% de los datos se encuentran por debajo de 85,21 y el 30% restante por encima. Esa es la única diferencia que encontramos. Y después